En este nuevo capítulo veremos en detalle dónde debemos de invertir y también cuáles son las opciones que vamos a ver durante el curso. En este caso vamos a mostrarles algunos ejemplos como tal. En este caso, el valor se puede dividir tanto en bonos, que es renta fija, en acciones, que es renta variable, fondos de inversión, asimismo es renta variable, y los derivados, que son renta variable de igual manera. En el caso de los bonos, específicamente hablamos de renta fija. En otras palabras, una vez de que uno invierte en un bono, ya sea a través del gobierno o a través de bonos del corporativo, uno define, en este caso, el porcentaje o la rentabilidad que se va a generar por haber invertido en ese bono. En otras palabras, el porcentaje de rentabilidad va a ser fijo. A diferencia de las acciones, que por un lado tenemos dos tipos de acciones, las ordinarias y las preferentes. Las ordinarias son las que usted o yo podemos adquirir o comprar, a diferencia de las preferentes que normalmente se suelen otorgar al equipo directivo. Nosotros no tendríamos acceso a este tipo de acciones. Como les indicaba, las acciones, los fondos de inversión y los derivados se los conoce como renta variable. Ya les voy a explicar a continuación la diferencia específica entre renta fija y renta variable. A su vez, los fondos de inversión se dividen en fondos mutuos y también en ETFs. Nosotros veremos en este curso, les enseñaré cómo invertir en acciones ordinarias y también en ETFs. A su vez, también existen los derivados, que también es renta variable. Por un lado están los futuros, los contratos de futuros y también los contratos de opciones sobre acciones. Estos dos no los veremos en este curso porque es un curso avanzado de opciones sobre acciones. La diferencia entre renta fija y renta variable es que, como su nombre lo indica, en renta fija el porcentaje de rentabilidad uno lo pacta, uno lo acuerda en el momento en que uno va a invertir. En otras palabras, uno recibe una rentabilidad fija. En este caso puede ser 4 o 5%. En nuestro país, en Ecuador, por ejemplo, existe renta fija de hasta un 9.5% anual. Por el otro lado, encontramos a renta variable, que como su nombre lo indica, la rentabilidad puede variar. La rentabilidad va a depender del ejercicio económico, en este caso de las pérdidas y ganancias que cada una de las empresas haya tenido. Por supuesto, es súper necesario que usted y yo aprendamos a cómo evaluar, a cómo escoger a las empresas para justamente generar una rentabilidad mayor, ya que por el contrario, en el caso de renta fija y la renta variable, en renta variable yo no tengo un techo de ganancias, pero tampoco tengo un techo de pérdidas. Entonces, de alguna manera, sí existe cierto riesgo, pero a la larga, en renta variable, yo puedo generar más rentabilidad anual si aprendo a cómo evaluar las empresas. En otras palabras, me refiero a poder evaluar si las empresas los precios de las acciones están caras o están baratas. Si están baratas, yo accedo a comprar. Si están caras, simplemente lo que hago es esperar. Como les había indicado, parte de los ETFs que componen un fondo de inversión. Dicen que los ETFs son fondos cotizados, son instrumentos de inversión híbridos entre los fondos y las acciones, de tal manera que reúnen la diversificación que ofrece la cartera de un fondo, con la flexibilidad que supone entrar y salir de ese fondo con una simple operación de bolsa. Esto quiere decir de que uno puede comprar un ETF así como compra cualquier acción, o también podemos vender. Existen diferentes tipos de índices, pero los principales se los conoce por los ETFs indexados
o que replican los movimientos de los índices, también los ETFs de empresas por sectores y los ETFs de empresas por países. Actualmente también existen ETFs que agrupan las criptomonedas. La otra opción que tenemos es que podemos invertir en bienes raíces comprando empresas que se dedican a este negocio. Estas son conocidas como REITs. Las siglas REIT significan Real Estate Investment Trust y se trata de sociedades de inversión del sector inmobiliario que cotizan en la bolsa de valores. Es una sociedad de inversión que funciona con una estructura parecida a una empresa y reporta ingresos que provienen principalmente de alquileres o ventas de propiedades de bienes raíces. Este es el funcionamiento de un REIT. Por un lado, yo accedo y compro una acción de la empresa de REIT. Segundo, el REIT invierte los fondos que han adquirido por parte de los inversionistas en propiedades. A su vez, el REIT, ¿qué es lo que hace? Recibe el pago de los alquileres o el pago de las ventas de las propiedades que se tenían. Una vez de que REIT recibe los ingresos, lo que hace es retribuir al accionista a través de dividendos, que es el quinto paso. Invertir en REITs es una gran opción, ya que en ocasiones es muy difícil contar con mucho dinero para invertir directamente comprando una casa, un departamento, en fin. Uno lo puede hacer, uno puede ser propietario de, vale la redundancia, propiedades inmobiliarias a través de los REITs. Como les indicaba, uno puede invertir en REITs como lo hace comprando cualquier tipo de acciones. Eso lo veremos más adelante. Asimismo, nosotros podemos invertir en acciones o comprando acciones de empresas. Existen altas probabilidades de ganar dinero comprando acciones de empresas que cotizan en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Y es aquí donde nos vamos a centrar en este curso. Al comprar acciones, ¿qué es lo que personalmente me gusta? Que paso a ser dueño de una pequeña porción de la empresa. Les pongo un ejemplo. Si yo quisiera invertir en Apple, en la empresa Apple, lo que hago es comprar acciones y de esa forma yo sería propietario de una pequeña porción de esta empresa. A diferencia de lo que hace la renta fija, que lo que hace es pagarme simplemente una rentabilidad anual y no soy dueño de nada. A diferencia de comprar acciones, yo sería dueño de una pequeña porción de esa empresa. Warren Buffett se hizo rico invirtiendo a largo plazo en acciones de empresas. Entonces, si esta persona se hizo rico invirtiendo así, nosotros debemos de imitar o de seguir sus pasos. En este gráfico vemos la diferencia entre haber invertido $1 en empresas o en acciones de empresas o en ETFs o en REITs, a diferencia de los bonos, también del oro y a su vez del dólar. En otras palabras, el dólar lo que ha hecho es perder valor. A diferencia de haber invertido $1 en acciones, yo habré multiplicado a lo largo de los años. Si yo invertí en 1802 al 2011 apenas, yo habré tenido $930,000. En otras palabras, invertir en acciones suele ser mucho más rentable que invertir en otras opciones. Invertir en acciones de manera histórica ha generado altas rentabilidades. Y si lo han hecho así, nosotros debemos de invertir en ese tipo de instrumentos financieros.